La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Buenas noches. Señor me les bendiga a todos. Vamos a comenzar la tercera parte en esta serie de la restauración de los caídos. Muy bien, vamos a hacer un pequeño resumen de un minutito para ver si entendemos y nos acordamos y entonces arrancamos en esta noche. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del proceso de cómo caemos y hablábamos que estábamos en el camino, ¿verdad? Llevamos más bien, pero de momento tropezamos y caemos, ¿no? Y generalmente todos nos sorprendemos cuando de momento nos encontramos en el pozo de la desesperación, ¿verdad? Este es el estado donde uno está en una angustia extrema, trauma, como usted quiere llamarle, crisis, y nadie quiere estar ahí, pero a veces nos encontramos en esa situación. Esto fue la primera parte de la restauración de los caídos. Esta fue la segunda, y esta noche vamos a estudiar la tercera parte, que es cómo salimos del pozo, ¿verdad? Y es cómo nos levantamos. Levantarse. Porque no nos podemos quedar ahí en hoy. Entonces hay unos pasos que hay que dar y hay que asumir responsabilidad por eso. Eso es lo que vamos a estudiar esta noche. Y por qué hay gente que se queda en el pozo y no se levanta. ¿Verdad? Entonces, la próxima parte, que es la última, es cuando estamos restaurados. Y habíamos hablado que estar restaurado significa volver al estado que estábamos antes. Señor te devuelve el gozo de la salvación, tienes paz, tienes alegría, tienes fortaleza, tienes comunión con el Señor, ¿verdad? Tú te recuperas. Todo esto es el proceso de restauración. Lo que estamos poniendo en pantalla es el cuadro de qué sucede. Y le estoy diciendo que hay diferentes etapas. Y las personas que ven esto pueden identificar si están aquí o aquí. ¿Sí, no? Pregunta, doctor. Usted dice que volver al estado como estábamos antes, pero ¿realmente es eso posible? Volver a ser como éramos antes después que hemos pasado por esas experiencias. No, hay más madurez, hay crecimiento, hay sanidad. Sí, uno ha progresado. Si es que hemos procesado esto apropiadamente. Hay gente que no la procesa. Hay gente que se levanta y sigue caminando y nunca hizo el trabajo de la sanidad. Entonces, no están bien. Están caminando con sus heridas. Y ahí andan, como sea. Cuando también la gente sigue pensando en el pasado, lo que le pasó, todas esas cosas. Siguen caminando, pero con todo eso. Sí, y ustedes van a ver que generalmente estas experiencias son saludables para nosotros. El fracaso, caer, no es bueno para nosotros, porque nos da la oportunidad de examinarnos, de abrirnos, de permitir que el Señor trate con unas cosas que nunca habíamos permitido, porque nunca queríamos hablar de eso, pero que ahora nos damos cuenta que si queremos estar en sanidad y ser libres, hay que permitir que Dios entre adentro. Pero también les digo que hay gente que no lo hace. Hay gente en la iglesia que todavía están trabajando en la iglesia, pero no están sanos. Podríamos decir que esa es la mayoría. Esperemos que A veces parece así, ¿verdad? Son pocos, muchos los llamados a la sanidad y pocos. Ya, los que escogen ese camino. También la gente, y vamos a ver razones por qué hoy no quieren levantarse. Vamos a ver las razones por qué la gente rehúsa. Así que esa es una triste realidad, ¿verdad? O hay personas que son tan espirituales, que están tan y tan llenos del espíritu, que nunca caen.
están tan llenos del Espíritu y son santos varones de Dios que andan allá arriba con las carrozas de fuego, ¿verdad? Y no tienen esas experiencias humanas. Eso es para los pobrecitos allá, ¿verdad? Y usted lo escucha, yo los he escuchado hablar, ¿verdad? Y ellos caminan sobre el agua y nunca tocan la tierra. Y nunca han pasado por una experiencia como esa. Yo lo único que les quiero decir es que cualquier persona que le diga a usted que no ha pasado por un fracaso, por una caída, por crisis, con mucha sutileza, aléjese de esa persona. O le está mintiendo, o se está engañando a sí mismo, sea como sea, no te está diciendo la verdad. Algo está mal en algún sitio. Porque todos caemos. Lo lindo de ser cristiano es que nos levantamos, que el Señor nos levanta. Amén. Es la gracia, es la misericordia. Si tú no has experimentado eso, tú no sabes lo que es el Evangelio. El Evangelio es experimentar la gracia y misericordia del Señor. Tú sabes que Dios te ama, a pesar de tu flaqueza. O aceptarlo, porque muchas veces se justifican para no aceptarlo. Correcto. Correcto. Aceptar. Y lo que Carlos está diciendo es esto, es aceptar la verdad. Y si tú aceptas la verdad te hace libre. Pero si tú no la quieres aceptar, no, por eso le digo, tenga mucho cuidado con ese tipo de personas. Súper espiritual. Ajá. No tiene nada de espiritual. No entiende esto. Y para darle un marco de referencia, para que ustedes vean de lo que estoy hablando, vamos a ver el texto. Hebreos 4. Y vamos a leer los versículos 15 y 16. Hebreos 4, versículos 15 y 16. ¿Alguien lo puede leer? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos dice ese versículo? En sus propias palabras. Vamos a ir con calma. Que Jesús se puede identificar contigo y conmigo porque se encarnó, se hizo hombre y Él pasó por todas estas cosas. Y por eso te entiende y nos entiende. Por eso puede tener compasión contigo. Él sabe lo que tú estás pasando. Miren lo que dice ahí, que fue tentado en todo. En todo es en todo. Hay gente que dice, nadie me entiende. Oh, hay alguien que te entiende. Nadie ha pasado por lo que yo he pasado. Yo conozco a alguien que ha pasado mucho más de lo que tú has pasado y de lo que yo he pasado. ¿Sí? Porque tú y yo no hemos pasado por la experiencia de la cruz. Y aún sin haber tenido pecado alguno. Ya. Y la ventaja de Jesús es que pasó por todo eso, pero supo manejarlo de la manera apropiada. Entonces Él es nuestro modelo. Hay que seguir a Jesús, hay que imitarlo, hay que aprender de Él, hay que seguirlo. Eso es lo que eso significa. Y nosotros estamos tratando de seguir sus pisadas. En esta serie de Restaurar los Caídos, estamos tratando de ver cómo Jesús lo hizo y qué nos dice la palabra para que podamos caminar como el camino. All right. Comentarios y reacciones sobre esto. ¿Lo puedo borrar? Mi comentario es que esta curva de levantarse a veces es eterna. Aquí. ¿Sí? Yes, se hace eterna y muchas veces son ciclos, ¿no? Tú te levantas y caes, te levantas y caes, y vuelves al mismo lugar. Cuando te crees que ya estás saliendo, vuelves a caer. Ya, vuelves al mismo sitio. Piensen en las mujeres que sufren de violencia doméstica. Cuando yo empecé a trabajar con ellas, que yo no sabía, no entendía el ciclo. Yo creía, pero porque ella no toma una decisión y no se va, ya está, que lo deja. Pero no funciona así. Se sabe ahora que ellas regresan en promedio 7 veces a este hombre.
Y uno ve golpes, patadas, puñadas, ay, cuánta cosa hay, pero promedio unas más y otras menos. ¿Verdad? Y hay explicaciones porque yo lo amo, que él me quiere, o sea, 40 cosas. La cosa es que una de las cosas que usted va a aprender que restaurar a una persona no es así. Toma una serie de intentos hasta que lo logre. ¿Ven? Hay que ser paciente con todo, dice el versículo. Pacientes con todo, porque toma tiempo. ¿Estamos listos? Vamos a empezar con otro versículo bíblico, 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. ¿Alguien lo quiere leer? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Miren lo que voy a escribir aquí. Cuando usted esté en el pozo de la desesperación, o usted encuentre a alguien en el pozo, acuérdese de esto. Y es en base a ese versículo. Hay una salida. El Señor nos está garantizando que hay una salida. Cuando la gente dice, no me puedo levantar, no tengo, he buscado la salida y no la encuentro, aquí no hay salida a esto. No, hay una salida. Pero no es tu salida, no es la mía, no es la salida del consejero, ni del vecino, ni tu tío, que yo sé que te quiere muchísimo. Pero nada de eso cuenta porque la salida es la salida del Señor. Y lo que tú y yo tenemos que encontrar es la salida del Señor. Es la misma desesperación y la que hace que la persona en sí no pueda ver la salida. Ya. O sea, se ciega tanto y... En el pozo de la desesperación, uno hace 20 cosas. Es que a veces uno está tan dolido y el corazón de uno está tan dolido que uno no puede percibir lo que es de Dios. Ya. Porque uno está enfocado en sí mismo, no está mirando lo que Dios tiene para uno. Sí. Y uno como que se encierra. Se encierra en el problema y no ve más allá, ¿sabes? En vez de ver más allá, ver... No le ve posibilidades. Entonces, si tú pierdes la fe, tú no vas a ver la salida. No la vas a ver. Nos desesperamos de tal manera que nos cegamos y no nos importa cómo vamos a salir de ahí, pero hay que salir de ahí. Usted ha escuchado a la gente expresar y decir, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por salir de aquí. Y salen bien o mal. Y generalmente salen mal de ahí, pero salen. ¿Usted entendió? Porque no toleran un día más, porque no aguantan más el dolor. Pero ese lugar es el horno de fuego y muchas veces el Señor nos deja ahí para purificarnos, para limpiarnos de todas estas cosas que nosotros arrastramos hace muchos años. Pero hay quien no aguanta el proceso, ni lo entiende, y se van antes de tiempo, y salen corriendo, y no les importa, se salen del lugar de Dios. Sí duele, la cruz duele, morir al yo duele, admitir y reconocer duele. Hay que enfrentarse a las limitaciones y debilidades de uno, hay que reconocerlas, eso duele, la gente no quiere hacer eso. La gente no quiere hacer eso, y ahí están. Y Dios nos da libre albedrío, nosotros tenemos la potestad de escoger, y usted puede escoger quedarse o irte, ¿verdad? Mucha gente hacen cualquier cosa por irse, pero ahí se salen de la voluntad del Señor.
Y la salida es la salida del Señor. Señor, ¿me voy ahora? No, quédate ahí. Ok, me quedo aquí. Por amor a ti, porque me lo has dicho. Pero con la confianza y la fe y la certidumbre, con la convicción y la fe, de cuando Dios te pide algo, es para tu bien. Que el que comenzó la obra en ti la va a terminar. Pero nos desesperamos y somos impulsivos y salimos corriendo. Buscamos la salida nuestra. Cualquier salida. Incluso los cristianos en las iglesias están tan desesperados que se van al santero. ¿Cómo es que se llama eso? Un baño, una limpieza, qué sé yo. Hacen 40 cosas. Se tiran hasta con los huevos, ¿no? Yo no sé, porque en la desesperación hacen cosas muy tontas y complican la situación. Porque ahora estás en directa violación de la palabra de Dios. Estás en total desobediencia. Sujetarse, esperar en el Señor es difícil. Pero es la salida. Es la salida. Y cuando sales de ahí, sales bien. Pero hay un precio que hay que pagar. Ser sano no es como la gente piensa. Que hicieron una oración por mí y se acabó. Sano es un camino que hay que caminar. La sanidad es un camino que hay que caminar. Yo sé que en la televisión y en YouTube le ponen esos milagros así tan tremendos. Yo creo en los milagros y no estoy negando eso. Pero la razón por la cual tú y yo arrastramos estos dolores de la niñez o de la infancia por tantos años es que la sanidad es un proceso. Si no, pregúntale a Job, a Abraham, a Jacob. Te puedes ir por personaje tras personaje en la Biblia. Hay que ponerse en las manos del Señor y dejar que Él obre en ti. Por eso es que Dios es un alfarero. Y cuando tu vasija está rota, te rompe primero y te rehace después. It hurts. No hay otra solución. Y por eso se le hace a la gente difícil levantarse, ¿verdad? All right. Vamos a hablar de... Estamos en el pozo y hay que salir. Para salir del pozo, lo primero que usted tiene que hacer es tomar una decisión. La decisión tiene que ser, voy a salir de aquí. Pero, ¿por qué yo quiero salir? Nadie quiere estar ahí. Bueno, yo me imagino que habrá personas que tienen cosas acá, porque el aire bendito le sube, yo creo que alimenta esas cosas. Que alguien esté en el pozo de la desesperación y vaya a un hermano a contar y el hermano, ay bendito, pues vamos a, como que lo cargue. Hay personas que les gusta eso. Ya. Tomar una decisión para levantarse y salir del pozo significa que usted va a aceptar la responsabilidad de su vida. Usted va a tener que desarrollar un plan. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Mucha gente describe el plan como la visión. Y Dios te va a hablar y te va a mostrar y te va a decir dónde está tu puerta. La puerta mía me la enseña a mí. Por eso todo el mundo anda por ahí preguntando a la gente, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Y siempre les digo, ponte a orar y que Dios te hable. La puerta que te va a decir la espiritista no es la puerta de Dios. La puerta que te va a decir el profeta no es Dios te tiene que mostrar la puerta a ti. ¿Cuál es tu puerta? Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Por eso es triste para mí ver la gente corriendo hacia los profetas. Los profetas no están puestos para eso. Dios te dirige a ti por el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios te dirige a ti por el Espíritu Santo. No te dirige por el profeta. Los profetas tienen su lugar, pero esto no es. Es que cada proceso es individual y personal, es para el crecimiento mío. Nadie tiene que ver en eso. Nadie tiene que meterse ahí. Nadie tiene que decirte qué es lo que tú tienes que hacer. Yo te escucho, yo te oriento. Yo miro lo que tú estás pensando y te puedo decir, vas bien, me gusta. También te puedo decir si lo vas mal. Pastor, creo que voy a ver la santera allá abajo. Estás mal. Estás mal. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas.
Pero, ¿qué es lo que Dios te mostró? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo? Porque hasta que el Señor no te enseña a dirigir a ti y tú no aprendes a recibir la dirección, vas a estar ahí. Esto es para que te crezcas. Si no podemos escuchar la voz de Dios, estamos en serios problemas. ¿Está bien? Entonces la gente que se pasa diciéndole a los demás, sí, casaste con ella. Tú no eres Dios para decir eso. Mucho cuidado con eso, hermano. Mucho cuidado con eso. ¿Bien? Lo que les quiero decir es que los profetas son usados por Dios, tienen un ministerio, pero la consejería personal no es su llamado. Eso no es. Claro, la gente está en tan desesperación que quiere escuchar la voz de Dios y van al profeta. Y los profetas, como muchas veces no son muy buenos en lo que están haciendo, claro, te dicen lo que sea. Y te dicen cosas conforme a tu corazón. El profeta me dijo que me puedo ir, me voy. Si Dios no te ha dicho que te vayas, no te muevas. No te muevas. ¿Sí? Muy bien. Según el Señor te está hablando, te va a mostrar cuál es tu plan. Tú vas a tener la visión de Dios y vas a empezar a ¿qué? A dar los pasos apropiados, ¿verdad o no? Una vez tú tengas la visión, el plan de lo que tienes que hacer, por dónde es la salida tuya, empieza a caminar. Y persevera hasta que lo logres. No te detengas. Se llama tenacidad, determinación. Me gusta ver personas que tengan tenacidad, gente determinada. ¿Verdad? Ese es el tipo de persona que Dios quiere, que no se rinde. ¿Se acuerdan con los apóstoles? A Jesús no le gustó a los que se rendían. Al apóstol Pablo no le gustó a los que se rendían. Siempre buscaba gente determinada, con determinación. Contemple. Y Dios nos va a producir ese carácter en nosotros. Porque si usted no es una persona dispuesta a lograr las cosas, nunca va a llegar. Nunca va a llegar. Si usted tuviera que ir caminando hasta Houston, que es lejos, pero vamos a suponer que tuviera que ir a Houston, usted tiene que tomar una decisión. Y si va a empezar a caminar o no. Pero si usted empieza a caminar, no hacia Houston, sino hacia Dallas, porque está más cerca. Y usted me empieza a decir a mí, no, pero es que Dallas está más cerca, es lo mismo, no me pierdo nada. Pero es que el Señor te dijo que tienes que caminar hasta Houston. No, pero yo no veo que, ¿por qué? Si es lo mismo. No, no es lo mismo nada. Perdemos el enfoque. ¿Bien? A eso es que me refiero. Usted se tiene que sujetar a lo que Dios le habla, dar el primer paso y encaminarse hacia donde Dios te indique a ti. ¿Bien? A ver. Eso, si usted no tiene la convicción, no lo va a hacer. Y eso es lo que el Señor va a mirar en ti. ¿Qué tipo de persona tú eres? ¿Qué tipo de discípula eres tú? Por eso nos metió allí. La gente dice, ¿por qué me pasa esta cosa a mí? Oh, ok. Porque Dios va a mirar tu corazón. ¿Puede contar contigo? ¿Eres confiable? ¿Te puedo delegar una tarea? ¿La vas a cumplir? Si yo te digo, ve a tal sitio, ¿vas a ir? Eso es lo que el Señor quiere saber. ¿Y pasamos la prueba o no la pasamos? Así que en vez de estar quejándonos y culpando a todo el mundo, vamos a ver si vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero muchas personas se sienten atrapadas en el pozo de la desesperación, como estábamos hablando previamente, y están luchando continuamente con el asunto de que no pueden salir del lío en el que se encuentran. La pregunta siempre es un debate entre estas dos cosas. ¿Es que la persona no puede? ¿O es que la persona no quiere? ¿Qué sucede? Cuando uno dice no puedo, puede ser genuino, puede ser real. Tal vez esta experiencia ha sido tan dolorosa que nos ha debilitado. Tal vez perdimos la fe. Tal vez socavó nuestra voluntad. Ya no tenemos la energía y la motivación que teníamos antes.
Todo eso es cierto. Y muchas veces tenemos que trabajar con la persona para que recupere su fuerza. Dele un tiempo. Tal vez hoy no pueda empezar su caminata a Houston, pero tal vez en un par de días pueda. ¿Usted me entendió? ¿Cómo te sientes hoy? Me siento mejor. ¿Crees que puedes caminar? Sí. Nos vamos, vamos. Y nos vamos. ¿Está bien? Yo no tengo problema porque todos nosotros hay días que no podemos. Es como las damas, ¿verdad? Que se levantan todos los días a manejar su casa, a recoger, a limpiar, a llevar a los niños, al marido, a cocinar. Tantas tareas. Y las hermanas están siempre así. Pero ahí siempre hay un día donde ustedes dicen, hoy no puedo. Y lo mejor que puede hacer un esposo es decirle, quédate ahí tranquilita, ¿verdad? Que necesitamos que tú descanses, ¿verdad? Cógete un break. Y muchas de las damas se sienten culpables porque no pueden hacer las cosas, ¿verdad? Pero sencillamente hay que decir, pues, eso hay que entender, porque son muchas cosas y muchas responsabilidades que ustedes tienen encima. Eso es normal, pero la persona no puede quedarse ahí. Si la esposa no hace nada por los restos de los 365. Tenemos un problema bien serio, ¿verdad? Houston, we have a problem. ¿Verdad? Pero suponiendo que hemos superado el que no puedo, muchas veces el problema es que no quieren. Y alguien comentó y lo escuché ahorita, pero ¿por qué se quieren quedar ahí? Por lo mismo que le acabo de explicar. Levantarse significa caminar hasta Houston, eso es muy lejos. Es mucho trabajo. ¿Por qué tengo que hacer tantas cosas? Aquí estoy sentadito, tirado en el piso. Aquí estoy en una camilla. Aquí me atienden. Aquí me traen la sopita todos los días las hermanas de la iglesia, que son tan atentas, mira. Yo no tengo que hacer nada. Hay gente así, que le gusta ser paralítico. Se acomodan a ese estilo de vida. Y hay gente que le gusta ser borracho, no por alcohol. El estatus de ser borracho significa que ¿qué? ¿Quién es responsable de todo esto? El borracho no. La mujer es responsable de todo porque yo estoy borracho. No pueden contar conmigo, yo soy borracho. Usted ve, estar en el pozo tiene ventajas. Una de las cosas que nosotros sabemos cuando estamos trabajando con los alcohólicos es qué beneficio saca él de esta situación. Porque él puede salir del alcohol si quisiera, pero no quiere. La mujer trabaja y él no, porque él es un borracho. Así es. Así cualquiera. ¿Usted entendió? Cuando usted se tropiece con una persona que no quiere salir del pozo de desesperación, empieza a hacer el análisis. ¿Por qué a este le gusta estar aquí? ¿Cuáles son las ventajas? Y cada cual tiene su ángulo, ¿sabes? Hay que quitarle todos los beneficios. Vamos a ver alguna estrategia que ellos usan para no salir del pozo, ¿está bien? Algunas de las dinámicas. Y después vamos a ver qué podemos hacer nosotros para ver si los podemos sacar de ahí, ese tipo de cosas. ¿Estamos listos? Muy bien. Pues, en primer lugar, la gente que está en la negación. No admiten, no aceptan, no reconocen la verdad, la realidad. La negación es un problema bien serio, porque usted trata y trata de hablar con la persona y la persona, no importa como usted se lo diga, no acepta. Y usted se va a frustrar. Yo traté, le hablé, estuve 3 horas y no entiende. No, él entiende. No va a aceptar. ¿Pero y por qué? No le conviene. Esos son los mismos que siempre están en una negación. Sí. Que son negativos para todo y no caen bajo eso mismo también. O una parte. No, negativo de quejarse y culpar a los De demás. que ya no hago eso porque me va a salir todo mal. O no, cosas así.
hay un grupo aquí que puede caer ahí. Ya. Pero esta negación, mire, la gente dice que es un loco. Pues la psicosis se conoce porque la persona está fuera de la realidad. La gente dice, los terroristas son gente loca. No están locos ninguno. Los asesinos están locos. No están locos. Porque pueden planificar el crimen. Ellos saben exactamente lo que están haciendo, a qué hora, a qué día. Tienen un plan de eso. Son geniales. Esa gente está perfectamente en la realidad. Están haciendo el mal, pero no están locos. Loco es cuando te ponen en camisa de fuerza y tú no sabes quién está hablándote a ti. Loco es cuando no saben quiénes son ellos. Se fueron de la realidad. No saben quiénes son, dónde están, con quién están interactuando. Por eso los médicos y los demás le pueden preguntar a la persona, ¿qué día es hoy? ¿Qué año es? ¿Quién es el presidente? La gente dice, ¿qué pregunta más tonta me hizo la doctora hoy? No son tontas. Es para saber si estás loca. ¿Verdad? Eso es lo que significa psicosis. La locura significa estar fuera de la realidad. Ahora, la gente que está en negación tiene lo que se llama mini psicosis. ¿Por qué? Porque hay una área que yo la niego, no acepto la realidad ahí. Pero chicos, ¿tú no te das cuenta de eso? No, hombre, no, eso no es verdad. Tú dices eso, pero eso no es así. Yo no lo veo así. ¿Y cómo tú lo ves? No te preocupes. Tú tienes tu realidad y yo tengo la mía. Yo me entiendo. Ya, ajá. Pero la realidad de esa persona no pega con la realidad de nadie. ¿Tú me entendiste? Y mientras la gente esté en esa mini psicosis, es difícil trabajar con ellos. Pero a ellos les conviene que tú pienses que están locos, porque los vas a dejar tranquilos. Y te van a volver loco a ti. Yo no vuelvo a hablar con esa persona, me trae loco. Exactamente. Ya no. Porque esa era la intención, frustrarte, hasta que tú te rindas. ¿Esa mini psicosis es creada por ellos o realmente la tienen? Realmente ellos hacen la división ahí de que no sé, en eso específico no sé lo que está pasando. Las dos cosas. Las dos cosas. So, eso también puede pasar cuando una persona pasa. Casi siempre, yo he escuchado mucho eso cuando la persona pierde a un familiar muy querido. Y no estás en la realidad de que se murió o no murió, o a veces la ven. La ven, le hablan, se le aparece. Y cuando están alucinando de esa manera, usted no le puede decir lo contrario. La persona literalmente la ve, la escucha y le habla. Usted no puede decir, ¿estás imaginando las cosas? No, yo acabo de hablar con mi abuelita. Tú lo que tienes que decirle es, ¿y qué te dice tu abuelita? ¿Y cuándo llega tu abuelita? ¿Por la mañana, por la tarde? Tú tienes que tratar de entender el mundo de esa persona y qué está viendo. Y que una vez tú sepas lo que sucede acá adentro, tal vez tú le puedes ayudar. Pero no alterques con la persona. La persona la está viendo. Pues está herida. Perdió un ser amado. ¿Bien? Pero son alucinaciones. No le diga eso. Porque no te va a hablar más. No te va a hablar más. Porque está viendo lo que está viendo. ¿Ok? A ver. Para ellos el loco es uno. El loco es uno. ¿Me entiendes? Pero tú no la ves ahí, mírala ahí, está sentada ahí. Y tú, aquí no hay nadie. Usted tiene que quedarse calladito y decir, oh, está aquí. Qué bien. ¿Y cómo se llama tu abuela? Fulana. Ah, okay. Buenos días, fulano. Exacto. Tienes que hablarle a los locos. Pero no te hagas loco tampoco, tú sabes. O sea, seguirles la corriente. Seguirle la corriente. La otra situación por la cual la gente no sale del pozo de la desesperación y no se levanta son sentimientos de culpa. No, vamos a hablar de culpa y vergüenza. Son dos cosas distintas. Shame, ¿verdad? Para los hermanos que les gusta más el inglés que el español. Shame. Guilt versus shame. La culpa, distinto a la vergüenza, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Los hermanos en las iglesias no entienden a distinguir estas dos cosas. Su culpa siempre es a base de algo que usted hizo mal. Tomó una decisión mala y tengo culpa
porque hice daño, las cosas salieron mal y yo soy el responsable. Te sientes mal por algo que hiciste, tiene que ver con conducta. La culpa tiene que ver con conducta, algo que hiciste. ¿Me agarraste? La vergüenza no. La vergüenza no es como la culpa. La culpa es hice algo malo. La vergüenza es yo soy malo. No que hice algo malo, yo soy malo. No sirvo. Esto es específico a algo, esto es global. Te eliminas completamente. Pero no es shame también el resultado del guilt. Bueno, si esta persona está haciendo actos indebidos, entonces tiene guilt también. La vergüenza es más difícil superar, más compleja. Quien único nos puede sanar ahí es Jesucristo. Porque es el que te va a decir, no, tú eres bueno, tú eres buena y yo te amo. Yo no he hecho cosas malas y tú no eres mala, tú eres buena. Y Él es el que nos sana de eso. Y si no nos apropiamos por fe de la medicina espiritual del Señor, nunca salimos de ese pozo. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay gente que nunca se perdonan a sí misma con la culpa por lo que hicieron. Jamás me perdonaré. Entonces tú vas a estar con el peso de esa culpa el resto de tu vida. Jesucristo, porque si Él murió por nuestras culpas, Claro. por nuestros pecados, pues entonces al decir, es mi culpa, pues entonces ¿dónde está Cristo? Que entonces lo que Él hizo fue en vano. Sí. Y hay gente que no perdona a otros. No, nunca los voy a perdonar. Jamás la voy a perdonar. Pero si va a la iglesia contigo, no importa. Si no estamos dispuestos a hacer lo que dice la Biblia, no salimos del pozo. Porque la culpa trae un gran peso sobre tu alma. Te roba tu paz, te roba tu gozo, te roba tu alegría. Tú no puedes andar en victoria por ahí, no vas a andar con una sonrisa. Eso tiene otras consecuencias a tu ser, ¿me entendiste? Si tú rehusas perdonarte, te condenaste a ti mismo. Y si rehusas perdonar a la otra persona, tú no estás condenando a la otra persona, te condenas a ti mismo. La gente no se da cuenta de eso, por eso es importante perdonar. Por eso Jesús los incluye en el Padre Nuestro. Si quieres estar sano, tienes que aprender a perdonar. Porque perdonar significa estar dispuesto a amar a la otra persona. No la tolero, no me digas eso. Jamás te voy a perdonar. O sea que tú no quieres amar. Porque hay que amar hasta los enemigos, imagínense. Hay gente que hace cosas bien feas en la iglesia, a ti, a mí, y nos molesta y nos perturba, pero no podemos dejar que el sol caiga sobre nuestro ojo. Hay que ir al lugar secreto, hablar con Dios y perdonar, para que mañana tú la saludes en paz. Pero una preguntita, ¿es saludable, por ejemplo, ir al altar? Porque a veces uno oye las oraciones, está la hora que dice una hermana, tú sabes que la odio y te la quisiera mandar, Señor, pero ayúdame a sobrepasarlo. O sea, pero ella estaba siendo sincera. Sí. Que ella se la quería mandar al Señor porque no la podía ni ver. Ver. Pero le decía, pero ayúdame a sobrepasarla. Ya. Y un día dio testimonio y dijo, yo fui sincera con Dios, le dije lo que sentía porque Él me conoce, ¿para qué le miente? Ya. Entonces le digo la verdad y el Señor en un sueño me habló y me hizo sentir amor por esa hermana y pude perdonarla. O sea, sí es saludable que uno hable con la verdad delante de Dios y decir la verdad, me duele, me molesta, no quiero, pero ayúdame. Ya. Y pasan cosas como esta. La gente dice, la gente no está dispuesta a salir del pozo. Ok. Del pozo de la culpa. Dice, me voy de la iglesia porque no tolero a la hermana esta. Y no la quiero ver más. Me voy para otra iglesia. Y ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? Que después pasa un tiempo y el Señor saca a la otra hermana y se la lleva a la misma iglesia. Y se va para la otra iglesia. Entonces allá en la otra iglesia el Señor levanta a otra hermana que hace lo mismo que la otra. Y dice, ¿por qué esto siempre me pasa a mí?
Tal vez el Señor te quiere decir algo. Tienes que tratar con este asunto. Es que no estamos pasando el examen, por eso no vuelven a reprobar. Estamos en el mismo pozo y rehusamos salir de... Hay una salida, pero no queremos hacerlo como Dios manda. Hay una salida. A ver. Lo que se llama la resistencia. Muchas veces hablamos de personas pasivas, agresivas cuando hablamos de esto. Estas son personas que cuando usted habla con ellos, mira, me gustaría verte el martes para hablar contigo un ratito, vamos a almorzar juntos, sí, cómo no. Llega el martes y fuiste al lugar a encontrarte con la persona y ¿qué pasa? No pude, se me estalló la llanta. Ah, pues la semana que viene, claro, sí, ya, en lo que arreglo la llanta. Y viene el próximo martes y ¿qué pasó? Me llegaron una visita inesperada. Siempre, siempre. ¿Alguien se ha encontrado con personas así? Sí. All right. Esto socava el proceso porque nunca nos permiten trabajar con la relación. Y ahí usted quería excusarse, pedirle perdón a la persona, abrir su corazón y conocer a la persona más, e intimar, pero no le dan la oportunidad. Estas personas son pasivas, no hicieron nada malo, pero son muy agresivas porque te hicieron daño. Te están tomando el pelo, están jugando contigo, se están burlando de ti. Sí, cuenta conmigo, allí voy a estar. No lo vas a ver. No lo vas a ver. ¿Puedo contar contigo? Sí, seguro. Entonces te sale ofendido, pero si esta es la cuarta vez, no sé qué más hacer. Ríndete, ¿tú no entiendes? La persona no quiere tratar contigo. Digo, el mensaje es bastante claro. Pero insistimos, porque yo no sé qué, por qué. Nos gusta que nos maltraten. Yeah. Esas son las personas pasivas, agresivas, que con mucha calma Me meten el cuchillo. te la hacen. Te la hacen. ¿Usted conoce personas pasivas y agresivas? Sí. Un grupito más, es para el ejemplo de la dinámica que hay. Un grupito más, los rebeldes, los que están en rebelión. No, nadie está en rebelión aquí. Lo que pasa es que tengo tanto coraje. Okay. No quiero hablar con ella porque tengo coraje. No puedo hacer aquello porque tengo tanto coraje. Well, no. Le echamos las culpas a las personas, a las otras personas. Siempre es culpa de otra persona. Nunca asumimos la responsabilidad. Y la vida no es justa, esto no es fair. Siempre me tratan mal, siempre. Todo el mundo la tiene contra mí. Chicos, ¿cuándo vas a pararle el pleito este? Muchas veces con solo intentar y decir, pues tal vez es culpa mía. Cambia toda, ¿verdad? Cambia todo. Pero estas personas son incapaces de aceptar, de tener la gracia de decir, ay, hermano, perdóname, aunque la culpa no es suya. Por eso es que la Biblia nos dice, aunque no sea culpa suya, pídele perdón y ya está. Ahí está. Se acabó el problema. Oh, no, esta gente no. Yo no le pido perdón a nadie. A nadie. No se vaya a creer. Hay un impasse, porque no van a salir de la situación donde están. Se quedan en el pozo y no hay manera de sacarlos porque no es que no puedan, tomaron una decisión de que no quieren. ¿Lo vio? Así se ven, esos son unos ejemplos, hay más, de actitudes distintas donde la persona rehúsa salir de su situación. Entonces, usted y yo no podemos obligar a nadie, ¿eh? Pastor, ¿y entonces qué podemos hacer? Ok, esa es la segunda parte del estudio de esta noche, ¿verdad? Hasta aquí, ¿vamos bien? Ok. Nadie se quiere tirar en el pozo todavía, ¿verdad? Ok. Vamos para adelante. Los americanitos tienen una frase que se llama tough love.
¿Ustedes la han oído? ¿Qué significa tough love? No, mala suerte no. No, pero de la forma en que lo utilizan es como la forma que nosotros lo utilizamos en Puerto Rico. Bueno, mala suerte. Es amor, pero no es amor que consiente, que tapa las cosas. Es amor que los lleva a enfrentar la realidad. Y es duro, pero hay que decírtelo. Te va a doler, pero hay que decírtelo. ¿Mm? Sí. Te amo y porque te amo te lo voy a decir. Yo soy tu amiga y te lo tengo que decir. Si soy tu amiga, tú esperas que yo te hable. No ser amigo de alguien es esconderle la verdad. ¿Qué clase de amigo es este, chico? Estabas ahí, no me dijiste nada. Nosotros somos amigos de la gente y si los queremos restaurar, tenemos que decirle la verdad. Y eso va a doler. Usted tiene que estar preparado para la reacción. Que a nadie le gusta eso. Y no decimos la verdad para ofender, que hay gente que dice, yo soy bien sincera, right. Yo no hablo de eso. Yo hablo de restaurar hay que hablar para restaurar, para ayudar. ¿Bien? Entonces uno tiene que saber cuándo decir las cosas y decirlas poco a poco. Esto toma tiempo muchas veces, decirlo poco a poco. La gente tan sincera, son groseras y te lo dicen ahí. Y te ofenden y te faltan el respeto. Yo no hablo de eso. All right. Ustedes vieron todas estas dinámicas de la resistencia y la negación y la rebelión. ¿Verdad que es un juego que tienen con nosotros? Y uno se cansa porque dice, esto es un juego. La persona no toma las cosas en serio. Me dice que lo va a hacer y no lo hace. Yo estoy perdiendo mi tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Usted puede tomar una decisión. Te voy a llevar a un versículo bíblico. Números, Antiguo Testamento, capítulo 32. Número 32. ¿Lo tiene? Alguien lea el versículo 23. Números 32, versículo 23. Amén. Mas si así no lo hacéis, aquí habréis pecados de Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tu pecado te alcanzará. ¿Alguien sabe explicar eso? Ok, el pecado tiene consecuencias. El pecado te va a alcanzar, las consecuencias te van a seguir. Y te agarran hoy, si no te agarran hoy, te agarran mañana. Pero el pecado tiene consecuencias. Porque Dios no hace el burlado. Dios, no es que Dios te manda un rayo del cielo, no es así. La gente dice, Dios me castiga, no tiene que ver con eso. Es que las leyes espirituales están escritas. Y Dios ha dicho que si tú participas del pecado hay consecuencias. Le dijo a Adán y Eva, tú comes esta manzana, te vas a morir. Si pegas, si comes de la manzana, hay una consecuencia. Dios no hizo nada, sencillamente ella comió de la manzana y se murió. Adán comió de la manzana y se murió, porque esas son las leyes puestas. Eso es automático, funciona así como la gravedad. La gente juega y coquetea con las cosas del Señor, no entendiendo. Tu pecado te alcanzará. ¿Sí? Entonces, si usted conoce esto, ¿qué tiene que ver todo eso con esto, pastor? Bueno, si la persona siempre está negando, jugando contigo, pasivo-agresivo, y ya tú puedes tomar una decisión, es decir, ok, tú eres de las personas que necesitas llegar y tocar fondo. Te voy a dar tranquilo. Por un tiempo no tenemos nada que hablar, porque yo sé que tu pecado te alcanzará. Y cuando la gente llega allí al fondo, recapacita, ve las cosas de otra manera.
Las consecuencias, la angustia y el dolor tienen una manera increíble de obligar a la gente a ver las cosas de otra manera. Deje de discutir, insistir, déjelo tranquilo, déjela tranquila y entrégaselo al Señor. Hablamos después. Déjenme darle un caso clásico en la Biblia. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Pero mi hijo, ¿por qué te quieres ir de casa? No, yo quiero mi dinero y mi herencia, me voy hoy. Pero mi hijo, no, me voy. Ok. Y se fue a comer la algarroba, tiró todo el dinero y todo lo que tenía. Y ahí estaba con los cerdos. Cuando llegó a fondo, recapacitó. Y dijo, si yo estaba lo más bien en casa de mi padre. Yo creo que voy a regresar allí. ¿Lo vio? Y tomó la decisión y dio el paso y salió. Y cuando llegó a donde su padre, dijo, padre, yo estoy lleno de vergüenza, man. Yo fui un necio, lo he hecho mal. Si quieres, no me tienes que recibir como tu hijo. Yo estoy dispuesto a venir a trabajar. Como un empleado. Hombre, no, dice, tú eres mi hijo, chico. Tuviste que aprender una lección, pero la aprendiste. Y eso es lo más importante aquí. A veces hay que dejar la gente tranquila y déjenlo que ellos regresen. Oye, Lidia, perdóname. Yo sé que me lo dijiste tantas veces, pero no te escuché. Ahora, la persona se abrió y está dispuesta a hablar. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? Vamos. Y empezamos el proceso. ¿Okay? Pero a veces está fuera de tiempo ya cuando pasa eso. Uh-huh. Sí, tú me lo decías, usted me lo decía, yo nunca le quise escuchar. Y a veces ya pasa hoy. El pastor ya sabe de qué le estoy hablando. Sí. Yeah. No todos los hijos pródigos regresan a casa del padre. Unos sí y otros no. Por distintas razones. Hay unos que prefieren morirse antes de ir a su papá o a su mamá y decirle lo hice mal. El orgullo. Hay gente así. ¿Está bien? Especialmente los mundanos más totalmente quedan con su yugo de pecado y así mueren. Sí. Lo digo por familia, ¿no? Sí. Y lo más triste es que se le ve a la persona en su rostro. Se le sus ve. hechos. Reflexiona. No reflexiona. Es doloroso ver eso. Porque es familia. Pero que usted sepa que eso es una opción, porque hay quien sí regresa. Y ese es el deseo de nosotros. Vamos a ver si esto funciona. No es la única estrategia, le estoy diciendo es una de ellas. Puede ser que funcione y puede ser que no. Inténtala, es una posibilidad. Lo que el Señor le diga. Pero no vale la pena, si son pasivos agresivos, que usted siga con ese juego. Tiene que hacer otra cosa. Otra estrategia, ya esto lo mencionamos, Primera de Tesalonicenses 5:14. Es un ejemplo, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5:14, que lo hemos discutido aquí. ¿Quién lo lee? Amén. También os rogamos, hermanos, que amonestéis los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ustedes se acuerdan cuando discutimos esto y hay diferentes estrategias para diferentes personas, pero a veces es ser directo con la persona, ¿verdad? Si son ociosos, decirle, chico, no seas tan perezoso, ¿qué te pasa? Te necesitamos, haz tu parte. A veces hay que hablar de esa manera. En otras palabras, a veces hay que usar un poco más de presión. Fuérzalos a entrar. Es el concepto bíblico, ¿verdad? A algunos hay que forzarlos a entrar, hay que decirles algo, hay que amonestarles, hay que animarles. A otros hay que corregirlos, a otros hay que ponerlos en disciplina. A
a otros hay que confrontar. Todas estas cosas que les menciono están en la Biblia y son diferentes estrategias. Y hay gente que dice, pero ¿por qué tú me hablas así? ¿Qué clase cristiana eres tú? Pues, soy una cristiana bíblica. Que, ¿por qué te amo? Te tengo que decir, necesito que hagas algo al respecto. ¿Eh? A veces no nos atrevemos a hablar y decirle algo a alguien y la persona dice, bueno, pues, no me dijo nada, ahí continúo. O sea, a veces hay que hablar, a veces hay que decirlo. Dicen que el que calla, no otorga. Pues no otorgue. No le cedas el lugar al enemigo. No lo otorgue. Dígale un momento, no. Yo en mi casa a Jehová serviré. Jesús fue un poco más allá y habló de un proceso. Pastor, una pregunta. A veces a nosotros se nos hace bien difícil poder hablar de fuerte a un hermano en alguna ocasión. Pero mi pregunta es, si tú después que dices lo que dices no sientes ningún remordimiento, ¿está por lo que hiciste? Como que el Señor no te amolesta, como que el Espíritu Santo no te dice, oye, te pasaste con el hermano, le dijiste cosas que no tenías que decirle. Tú dices la persona que inició la conducta. Sí, es como que si yo veo una conducta en mi hermano y de la nada sale de mí decirle algo, Ajá. pero a veces uno se pone a pensar, uno como persona se pone a pensar, ay, yo habré hecho lo correcto, habré usado las palabras correctas, realmente fue de Dios o fue de mí. El que tú le hablaras a esa persona. El que yo le dijera algo fuerte a esa persona. Mira cómo te lo voy a mirar. Y la persona que le dijo algo a la otra persona no tiene remordimiento, no tiene convicción del Espíritu. ¿Por qué tú tienes que llegar a hablarle a esa persona? Porque esa persona por sí sola no va a decir, ay, hermana, perdóname. Y tienes que tú venir de otro lugar a hablarle a ella. Porque esa persona es incapaz de amar. ¿Cómo? Por eso es que tú le vas a tener que hablar. Y decirle, un momento, en nuestra iglesia no nos ofendemos unos a los otros. Y mira, es tu hermana y está herida. Te recomiendo que hables con ella. ¿Y quién eres tú? Esa es tu preocupación. Ajá, porque entonces después uno se queda ahí. Habré hecho lo Pues yo soy tu hermana en Cristo y la Biblia dice que nos exhortemos los unos a los otros. Si tú quieres te enseño el versículo. Es mi responsabilidad, somos guardas de nuestros hermanos. Eso es lo que está ahí escrito. Tú tienes toda la autoridad bíblica para hablar. No para faltar el respeto también, ¿verdad? Sino para corregir. Pero yo sé lo que tú dices, la gente no lo acepta así. Sí, y a veces uno mismo se queda como que, ay, me pasé de la raya, dije lo que dije, pero le digo porque me pasó y después yo decía, Señor, yo hice lo correcto, pero yo no sentía ninguna inquietud, ni me sentía mal, ni sentía nada equivocado. Yo decía, Señor, pues entonces eres tú. Yeah. El Señor te levantó y te usó y le hablaste en el nombre del Señor. Pero yo me asusté porque yo me pasé, ahora sí que la hice. Es decir, cuando uno lo hace, uno dice, wow, yo hice eso. Ay, no, yo sé. We're going on what she's saying, that's them responding in their rebellious spirit. Sí, And the rebellious spirit doesn't like hearing the truth. sí. So it's not that you should feel bad about it, it's that you should realize that you did the right thing because they responded that way. So you can actually see because of the way they responded that they are instant. Excelente, Nicole. So, Nicole está diciendo, bueno, si hay que llegar al extremo, que el Señor te levanta para que me hables a mí, entonces yo te salgo detrás para adelante a ti, Yanica, yo estoy demostrando un espíritu muy rebelde. Porque no quiero escuchar, no quiero reconocer, no quiero admitir la falta que acabo de cometer. Eso demuestra no que tú estás mal, sino que yo estoy mal. El Señor te está mostrando el corazón de la persona. ¿Verdad? La Biblia habla de ser manso, de ser dócil, y muchas veces no lo son. Y el Señor tiene que ayudarnos, y por eso nos va a quebrantar. Tenemos que pasar por ahí. Y si yo veo con un hermano me dice algo, me llama la atención, voy a decir, bueno,
Yo no sé si la persona me lo está diciendo bien o mal, pero voy a poner atención y voy a analizar y después que yo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú tienes razón. Y voy a hablar con la hermana y no voy a disculpar con él. Pero no es salir a gritos, a insultarte, porque por alguna razón la hermana me hizo el acercamiento. Pero no lo reconoce. ¿Perdón? Pero no lo reconoce. No lo quieren admitir. Continúan en el pozo de la desesperación y no salen de ahí. Sí, cuando se amonesta, es también de la forma que el hermano tal vez vaya o quiera, ¿cómo se llama? Tal vez restaurar a la otra persona, traerla a los caminos. O sea, porque si se lo dices con amor, Ya. pues la otra persona obviamente pues te va a responder. Pero si uno va en un tono un poco agresivo, pues obviamente la otra persona pues se va a resistir y van a chocar los dos. Ya. Ajá. Definitivo. 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 Eso es así. A veces aprovechamos esas oportunidades que alguien se equivoque para barrerle el piso con la hermana o el hermano, ¿verdad? Eso no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Una tercera manera de enfrentar la situación y ustedes van a decir, ay, yo sé eso, seguro, claro, pero lo sabemos, pero no lo hacemos. Vamos a Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. ¿Están ahí? Vamos a leer versículos 31 y 32. Alguien que lo lea, por favor. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es asunto de conocer la palabra. Muchas veces lo único que usted necesita hacer es decir, me gustaría tomar un café contigo o ver un momentito para hablar contigo y ir a través de ciertos versículos bíblicos. Quería explorar estos textos contigo. ¿Qué tú crees que quiere decir esto aquí? Y a través de la palabra, ¿qué está pasando? El Espíritu Santo, el Señor mismo, empieza a hablar a la persona. Y muchas veces usted no tiene nada mucho que decir, sino que el Señor mismo le va a hablar. ¿Me lo agarró? Pero usted tiene que tener un dominio propio tremendo de no decirle todas las cosas que le quiere decir a la persona. Se tiene que aguantar y permitir que el Señor le hable. Y si la palabra de Dios y el Espíritu Santo no le habla, no diga nada. Porque la persona rehúsa, tiene la mente cerrada. ¿Usted me entendió? Tiene la puerta cerrada con candado. Pues yo estoy perdiendo mi tiempo y voy a saltar todo lo que dice la Biblia y te voy a decir lo que es. Ra. Lo perdiste. Porque ahora sí que están enemistados. A veces requiere 2 o 3 conversaciones hasta que eso trabaje. Tú sigues metiéndole la palabra, hasta que eso funcione. Pero conocerá la verdad y la verdad lo va a hacer libre. ¡Pum! Ah, mira lo que el Señor me está diciendo. Yo creo que el Señor me está diciendo esto. Oh, sí, Dios. ¿Y qué te dice? Tú empiezas un proceso de ayudar a la persona a explorar y descubrir las cosas, ¿entendiste? Tú eres un facilitador, tú vas a ser un ayudador. Pero nosotros, en nuestra desesperación, queremos decirle 3 cosas. Tú esto y tú lo otro. ¿No tienes nada más que decirme? No estamos restaurando. Por eso es que todo el mundo sabe que hay que usar la Biblia, pero pocos lo usan. Porque requiere mucha destreza espiritual. Saber lo que uno está haciendo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que cada vez que se acercaban a Jesús a retarlo, él decía, escrito está? Búsquenlo ahí en la Biblia, porque eso habla de mí. ¿Ustedes no escucharon que dice esto? Jesús hacía eso todo el tiempo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y qué quiere decir lo otro? Jesús se pasaba haciendo eso todo el tiempo. Y yo creo que es
una estrategia poderosa porque habla de la liberación de la mente, de las emociones, del corazón. Acabamos de pasar un programa llamado Transformado en la Iglesia. Aplíquelo, lo ayuda a usted, ayuda a la otra persona, es tremendo. ¿Sí? Y cuando esas 3 estrategias no funcionan, todavía le quedan 2 recursos más. Se los voy a mencionar levemente. La educación y la consejería. Me explico. Cuando yo hablo de educación, si la persona no quiere escuchar, entender, a veces es bueno llevarlo a un taller, que coja un seminario, que lo escuche de otra persona. ¿Me sigo? Y a veces la persona tiene la experiencia. Yo creo que yo vine a este seminario y yo no sabía por qué, y yo creo que Dios me está hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Esto me sale en la sopa. Siempre el Señor me está diciendo que pida perdón y pida perdón. Yo como que tengo que pedirle perdón a alguien. Oye, ¿a quién? ¿Por qué tú crees que el Espíritu Santo te está hablando? Ayúdelo a descubrir lo que el Señor le está hablando. Pues lo único que pasó fue esta hermana en la iglesia. Oh, sí, eso fue lo que pasó. ¿Y cómo tú crees que ella se siente? Pues no sé. ¿Tú no crees que debería hablar? ¿Me entendió? Ayúdelo en ese proceso. O sea, la educación puede ser un estudio bíblico, un seminario, un taller. Todo eso funciona, que sea bíblico, ¿eh? Y la consejería es similar. Si usted consigue un consejero cristiano que le pueda hablar y entienda estas cosas, porque es importante a veces que la persona lo escuche de otra persona, que no hay profeta en su propia casa. A veces la gente no lo quiere escuchar. Yo no sé decirle cuántas veces tengo personas que me dicen a mí, yo escuché que usted predicó de esto, pero yo no creo nada de eso, y me fui a otra iglesia y me dijeron lo mismo. Y, ok, ¿cuál fue tu conclusión? Que usted tenía razón. Pero tuviste que ir a las 5 iglesias para... No te bastaba que estaba escrito en la Biblia, ahí está escrito, pero no lo aceptaste. Te lo tuvo que decir otra persona. Y como ya uno entiende el proceso, yo sé que cada domingo anda alguien en algún otro sitio, buscando qué sé yo qué, pero buscando confirmación, dicen ellos. Así es. Y tenemos cristianos nómadas por ese asunto. Y lo único que tienen que hacer es doblar rodillas, orar y dejar que Dios le hable. No es complicado, pero rehúsan aceptar la verdad. Se la tiene que decir otra persona. Pues cuando dan con el clavo, yo me alegro mucho, pero el peligro de eso es que fuiste a otra iglesia y te dijeron una cosa que es horrible, una gran distorsión, una falsa enseñanza. ¿Me entendiste? Ese es el peligro de eso. Hay que enseñar a la gente, busca en tu Biblia, léelo. Déjate de estar buscando segundas voces. Pastor, ¿y usted nunca ha escuchado de una segunda opinión? Sí, pero eso no es. Eso no es. En el caso de un cristiano, una segunda opinión es, ¿sabes qué? El Señor me vino hablando de esto. Mira, me mostró esto, me mostró esto, me mostró esto. ¿Qué te parece a ti? Pues vete y haz lo que el Señor te está diciendo. Okay. ¿Eh? Pero la gente quiere escuchar lo que les conviene, ¿verdad? Lo que no quieren hacer. El pastor me dijo que hiciera esto, pero yo fui a la otra iglesia y me dijeron que no tenía que hacerlo. Es como cuando una pareja de jóvenes quiere que yo los case. Y les tengo que decir, lamentablemente, dada la situación de ustedes, no los puedo casar. ¿Qué hacen ellos? Se van a otra iglesia y se casan allá. Allá los casan. Para ellos no son problemas. Y a veces regresan a mi iglesia ya casaditos. Y se sientan y me miran y hacen. Jaja. ¿Lo hicieron bien o lo hicieron mal? Lo hicieron bien mal. En abierta rebelión y en desobediencia. Pero se salieron con la suya. Ellos piensan que se salieron con la suya. Dios no va a ser burlado. Su pecado te alcanzará. Eso es lo que yo sé. Entonces yo los dejo ahí tranquilitos. Yo los dejo tranquilitos porque ellos no entienden. No entienden. Se van para la otra iglesia y las cosas les salen mal. Después empiezan a escribirte, ay, como quisiera estar en Génesis otra vez. Seguro. Tu pecado te alcanzó. ¿Eh? Ay. Nada. Vamos a ver si le entregamos todas estas cosas al Señor y vamos a ver cómo
cuál es tu parte y cuál es mi rol en todo este proceso. ¿Está bien? En primer lugar, vamos a pedir y a utilizar el discernimiento. Aprender a identificar todas estas personalidades, sus conductas, sus actitudes. Porque las personas están en diferentes niveles, ¿verdad? Hay diferentes niveles del problema. Y nosotros necesitamos identificar qué es qué. Están en negación, están en rebelión, ¿verdad? Para que usted sepa desarrollar su estrategia que vaya a fin con el problema, con la actitud de la persona. Discernir es sencillamente identificar, detectar, percibir. Y que el Señor te dé sabiduría para saber aplicar el remedio apropiado. Vamos a ver al Señor usando discernimiento. Juan, ahí mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Alguien que lea versículos del 23 al 25. Juan 2, del 23 al 25. ¿Alguien lo puede leer? Sí. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No necesitaba que nadie le explicara, porque él sabía lo que había en cada cual. Cómo era cada cual. Interesante, ¿verdad? Tú y yo tenemos que aprender a desarrollar esa habilidad de leer el corazón de la otra persona y saber qué tipo de persona es y dónde está. ¿Usted se ha fijado que en la Biblia cada rato Dios le pregunta a la persona, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estás? A veces te pregunta, ¿y de dónde viene? ¿Y para dónde va? Dios sabe, pero Él quiere ver si tú sabes lo que tú estás haciendo y dónde tú estás metido. ¿Eh? Hay que desarrollar esa habilidad. Y yo sé que hay gente que se preocupa con el pastor, ¿verdad? Si yo me gusta hablar con el pastor porque me asusta, porque él me mira y me está analizando. Bueno, ese es mi trabajo, se supone que yo haga eso. No hay nada mal con eso, se llama discernir, ¿verdad? Segundo lugar, hay que aprender a tener paciencia, mucha paciencia, ¿verdad? Porque todo se da en su tiempo y como mencioné al principio, para salir del pozo a veces se requieren 5, 6, 7 intentos. A la primera vez, si salen a la primera, pues gloria a Dios, qué fácil fue eso, ¿verdad? Pero a veces Jesús mismo, cuando iba a sanar a un enfermo, ¿se acuerdan cuando fue a sanar el problema, que tenía el problema con los ojos? Y le escupió los ojos y no fundió, tuvo que escupirle más. Le puso lodo y qué sé yo. A veces, aún Jesús tenía que hacer un segundo y un tercer intento. Aún Jesús. Que usted sepa que eso no puede pasar. Tal vez usted ora por una persona y ¡pum! Ya está. Magnífico. Y si la persona recae. Hay que volver con todo el proceso de nuevo. Y hay gente que se cansa y dice, pero si ya yo oré por ti 5 veces, muchacho. Bueno, la intención de restaurar a la persona es que la persona no se caiga de nuevo, sino que permanezca en pie. Porque si no permanece en pie y cae de nuevo, hay que volver a orar por la persona. Y la persona pasa todos los domingos, pastor, lo sé. Pero todavía la persona no ha aprendido a permanecer en pie. Ese es el reto. El reto es que no se caiga más. ¿Lo agarró? Ok. Y perdemos la paciencia, ¿verdad? Yo he visto personas que dicen, ya, yo no voy a orar más, yo he ido 5 veces. Yo no sé qué decirle. Es lo mismo de nuevo. Right. Tercero. No, esto así que va a estar bien bueno. 2 de Corintios,
capítulo 12, segunda de Corintios, capítulo 12. Y en el capítulo, 2 Corintios 12, lea el versículo 9. Alguien lea el 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ujú. Tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ok. So, hay gente que tiene expectativas falsas. Hay gente que piensa que antes de salir del pozo de la desesperación tienen que salir perfectos, sin mancha y sin arruga, sin ninguna cosa mala. Well, no hay nadie así, linda. Vamos a salir del pozo con faltas y fallas y debilidades. Tú seguirás siendo tú, solo que ahora te vas a conocer más. Por eso el texto dice, bástate mi gracia. A veces el Señor te deja lo que tú tienes. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, te voy a enseñar, te voy a capacitar, te voy a fortalecer para que tú sepas manejar lo que tú tienes, tu debilidad. Pero vas a andar con eso por el resto de tu vida. Solo que ahora no tienes que tropezar por eso. Ahora sabes ejercer dominio propio sobre ella. En otras palabras, no te va a remover la debilidad, sino que vas a cargar con tu debilidad por el resto de tu vida. Bástate mi gracia. Eso es lo que eso quiere decir. No te preocupes que estoy a tu lado y yo te voy a ayudar. Eso puede ir con alguna persona pues, que lleve alguna enfermedad y, bueno, pues tal vez no es curada físicamente de esa enfermedad, pero como la persona sigue teniendo esa fe en el Señor, el Señor le ayuda y le da fortaleza para poder seguir viviendo aún con la enfermedad. Amén. Porque hay gente que dice, yo no salgo de aquí hasta que yo no me quite esto. ¿Y si no te lo quiere quitar? Entonces tú nunca vas a salir de él. Pero ¿y por qué se lo quita a la otra? Y yo, mira, yo más que predico y enseño la Biblia. Yo no sé por qué Dios se lo quita a uno y no al otro. Yo he visto gente sana de los ojos y no tienen que usar espejuelos y aquí yo estoy usando espejuelos. Yo no sé por qué. Pero tiene que llegar un momento que tú digas, con espejuelo y sin espejuelo, yo voy a predicar a Cristo. Eso no te puede detener. Eso no importa. Tú dices, Señor, si tú estás conmigo, yo voy. Diría yo que también el Señor pues, puede utilizar a esa persona como instrumento para bendición a otros, que otros digan, oye, pero como usted dijo, esa persona está enferma, tiene un cáncer y hay que ver cómo sigue alabando al Señor. Algo bueno hay ahí. Hemos visto a gente sirviendo al Señor con unas condiciones increíbles. Uno dice, ¿cómo esa persona lo hace? Por la gracia. Ha aprendido a confiar en el Señor. Y hace cosas increíbles. Si se encuentra con una persona con unas expectativas muy altas, muy reales, ayúdelo. Ayúdelo a entender que a veces el Señor nos quiere así. Y no hay nada malo con eso. Por último, Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él te va a cuidar. Enséñale a la persona que no tiene que temer en salir del pozo de la desesperación, que todas sus preocupaciones se las entregue a Cristo, porque el Señor va a tener cuidado de él o de ella. Pero ¿qué pasa si salgo de aquí y si me vuelvo y tropiezo de nuevo? No te preocupes, pon tu ansiedad sobre Él. Él te cuidará. Esa es la promesa más linda que hay en la Biblia, ¿verdad? Que el Señor anda contigo de día y de noche. No te dejará y no te desamparará. Él es tu fortaleza. Pero ¿y si me caigo? Pues te levantas. 7 veces cae justo y 7 veces el Señor le levanta. ¿Está bien? Eso no tienes que temer. Es normal que tú temas volver a tropezar. Es normal que tú vuelvas a tener miedo a recaer. Claro, a todos nos pasa. Pero hay que volver a reenganchar en la vida cristiana y caminar en el Señor por fe.
Este es el ejemplo de Pedro, ¿verdad que sí? Pedro cayó feo porque negó al Señor Jesús 3 veces y se fue a pescar porque él mismo se descartó de la vergüenza que tenía. Él dijo, ¿qué apóstol ni apóstol? Yo no sirvo ni para ser un discípulo. ¿Y qué hizo Jesús? No, Pedro, hombre, no, o sea, eres muy severo contigo mismo. Pero eres un buen hombre. Sí, cometiste un grave error. Pero vamos para adelante. Tienes que aprender de eso. Y a la primera vuelta Pedro dijo, no, yo te amo, pero yo no te sigo. Yo no vuelvo a pasar por esto. Y la segunda ronda yo le digo, pero Pedro, ven acá. Tú no fuiste el que dijiste, sí, yo dije todo eso, yo te amo, pero yo no. Y a la tercera vuelta, Pedro, ya para la cosa, chico. Vete y pastor. Mami, come on. Para esto tú has sido puesto y para esto es tu llamado. ¿De verdad que tú crees que yo lo puedo hacer? Seguro que lo puedes hacer. Y Pedro se convierte en el apóstol que se convirtió. Pero Pedro era un hombre fracasado. Feo lo que hizo. Porque ninguno aquí lo ha negado a Jesús 3 veces. Pedro sí. Por eso se fue a pescar, porque dijo, no hombre, no, te descualificado. Me da vergüenza mirar a los demás a los ojos después de lo que yo hice. Lo que te quiero decir es, sí, tú puedes caer, puedes tropezar, puedes hacer cosas muy feas. Con todo eso el Señor te ama. Y se encuentra con una persona en el pozo de la desesperación, viene que no se preocupa, que como que el Señor le ama. Que tal vez los seres humanos no perdonamos, pero Jesús perdona y nuestro Padre Celestial perdona. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Claro que hay salida. Claro, no importa lo que sea, hay salida. Si no, pregúntale a Pedro. Pregúntale a Pedro. Y si cae más de una vez, pregúntale a Pedro. Pregúntale a Pedro, ¿está bien? Bueno, este es el fin del taller de estudio de esta noche. Estamos trabajando a ver cómo sacamos a la persona del pozo de la desesperación, aun cuando la persona no quiere dar el primer paso, ¿verdad? Y hay diferentes estrategias para lograr eso, y distintas estrategias bíblicas, cristianas, estrategias espirituales. ¿Qué le pareció el estudio de esta noche? ¿Les ayudó a ustedes personalmente? Sí. Qué bueno, qué bueno. Magnífico. Nos prepara para ayudar a otras personas. Hermano, hoy en día se están viviendo muchas de estas situaciones en persona. Ahora mismo estuve con una muchacha que decía eso mismo. Yo iba a la iglesia católica, me dormía yo, se dormían mis hijos, mi esposo, pero he ido 2 veces a la iglesia de ustedes y cómo lo explican, y desde que están cantando, Dios me hablaba a mí. Una persona que acaba de venir y dice, Dios me hablaba a mí, decía luego, el Espíritu de Dios trabajando. Amén, gloria a Dios. Y de eso se trata, ¿verdad? Que la palabra hable y que el Señor le hable a las vidas. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.